amigos, soy el Dr. John Olivera y este es su programa Salud Digital. Si usted tiene un menor hijo o sobrino o nieto que tiene problemas en la postura, pues hoy entérese de cómo resolverlos, porque hemos invitado a una reconocido médico rehabilitador, quien es la doctora Sandy Altamirano, que nos hablará de esto y mucho más aquí en su programa Salud Digital. Lo que pasa es que la postura ha cambiado a través de los años. El ser humano es un ser, como sabemos, un ser vivípedo, ¿no? Y para poder nosotros tener una postura no necesariamente es el acto de caminar, sino para esto se interrelacionan tres sistemas que son bastante importantes. Tenemos el sistema visual, que nos Amigos, como les comentamos anteriormente, estamos con la médico rehabilitador Sandy Altamirano, quien trabaja en Innova Medic, con quien vamos a hablar sobre los problemas posturales. Bienvenida al programa Salud Digital, Sandy. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y bueno, es un placer estar acá con usted, ¿no? Y hablar de un tema tan importante como es la postura, ¿no? Sí, sobre todo que la postura a nivel, desde que nacemos hasta que, digamos, vamos haciéndonos mucho mayores, va a ir modificándose y vamos a tener ciertos problemas o problemas desde leves a serios que nos van a complicar nuestra existencia, ¿verdad? Pero hablemos, ¿qué es, en conceptos generales, cómo definimos una postura adecuada, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la postura ha cambiado a través de los años. El ser humano es un ser, como sabemos, un ser vivípedo, ¿no? Y para poder nosotros tener una postura no necesariamente es el acto de caminar, sino para esto se interrelacionan tres sistemas que son bastante importantes. Tenemos el sistema visual, que nos permite a nosotros poder ubicarnos en el espacio. Tenemos el sistema vestibular, que nos va a ayudar con todo que tiene que ver con lo que es el equilibrio, la coordinación. Y el sistema propioceptivo, que nos va a ubicar. Entonces, toda esta integridad de estos sistemas va a hacer que nosotros podamos tener una adecuada postura. Claro. ¿Basta la falla de alguno de ellos, doctor, para que ya la postura empiece a afectarse? Ahora, doctora, el tema de la postura correcta, digamos, ¿a partir de qué edad uno puede decir tiene una postura adecuada, una postura correcta, sobre todo cuando estamos en bipedestación? Pero en niños menores o en los que todavía no caminan, ¿uno puede hablar de posturas o alteraciones de la postura? Ese es un tema muy importante, porque la mayoría de papás acuden a la consulta médica y están preocupados porque a veces el niño pues están caminando un poquito lento, o la caminata es que los piececitos entre ellos se chocan. Entonces, para nosotros poder decir que ya el niño ha puesto un adecuado patrón de marcha, pues es a partir de los 7 años. Okay. En los primeros meses de vida, el control es a través de lo que es la cabecita, es un control cefálico. La marcha pues tiene 4 etapas. Entonces la primera etapa tiene que ver con todo lo que es ese manejo a través de lo que es la visión. Luego poco a poco esas etapas pues van pasando, ya viene después la propiocepción. La propiocepción en sí significa de que el ser humano se interrelaciona con su entorno. Para eso el niño empieza a caminar descalzo. Por eso es importante que los niños exactamente, doctor, que caminen descalzos y pisen el suelo. Ahora, muchas veces los papás nos preocupamos porque los niños no caminen descalzos, ¿no? Exactamente. Entonces estaríamos haciendo, digamos, estaríamos yendo en contra de que ellos empiecen a hacer un desarrollo adecuado de la propiocepción que nos hablas. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la plantita del pie tenemos muchos receptores. Y el hecho de que el piecito haga una flexión y haga una extensión y pise, esa presión que se hace, empieza a estimular la cantidad de receptores que nosotros tenemos internamente y se van conectando con los otros centros y entonces se va formando el patrón de la marcha. Okay. A continuación pues viene la tercera y la cuarta etapa, donde el niño pues ya no tiene una marcha que a un momento el padre pues se puede asustar.
El niño primero se para con unos piecitos un poco arqueaditos, luego viene una marcha neutra, donde quiere decir que sus dos piecitos los pone así, y luego viene una marcha positiva donde separa los piecitos. Okay. Entonces el papá dice, oh, mi hijito se va a quedar caminando pues tipo como un pato, patito, como dicen, ¿no? O van a considerar, dicen, no, pero eso de ahí se corrige y a partir ya de los 7 años, la marcha, que es una marcha pues positiva, ya se vuelve una marcha neutra. Entonces, okay, a partir de los 7 años en adelante podemos decir que ya el niño ha adquirido un adecuado patrón de la marcha. Antes no. Okay. Generalmente cuando estás en el consulta te vienen papás con niños que tienen 1 año, están empezando a caminar y te dicen, oye, mira, los pies de mi hijito son planos, estoy preocupado, que caminan con la punta hacia adentro, como dijiste, ¿no? Claro. A esos papás, ¿qué les recomendarías? Que simplemente pues acudan a sus controles, que se tienen que acudir pues de acuerdo a su cronograma, que es crecimiento y desarrollo. El piecito, el arco plantar se va a ir formando pues a partir de los 2-3 años. Todos los niños nacen con el pie plano. Claro. Entonces ya poco a poco pues ellos van formando el arco. Les recomiendo que los niños caminen descalzos. Y eso sí, ¿por qué es importante los controles en un niño pequeño? Porque pueden haber otros síndromes asociados. Por ejemplo, nosotros tenemos el síndrome de hipermovilidad o hiperelasticidad. Claro, entonces, que a veces hace más común también, ¿no? Exactamente. Normalmente este síndrome no era tan estudiado antes, pero se ha visto que la población actualmente pues está sufriendo con esto de acá, ¿no? Y eso hace que algunas articulaciones sean más flexibles y el pie planito no se corrija. Entonces, hay que educar al papá y decir que lo principal acá es que acuda pues a los controles, ¿no? Y en el caso de los niños hipotónicos que tienen el tono muscular un poco más disminuido, ¿no? Digamos, ¿qué problemas podrían ellos tener a nivel de los pies, a nivel de la postura? Claro. En el caso de los niños hipotónicos, pues el centro de gravedad se mueve. Entonces, al moverse su centro de gravedad, el niño va a tener dificultades para poder hacer el inicio de la marcha, o sea, se va a demorar en caminar. Entonces, normalmente un niño empieza a caminar a partir de los 11 meses, empieza ya a dar sus primeros pasos. En el caso de un niño hipotónico, eso no va a suceder. Va a empezar a caminar al año 2 meses, al año 4 meses. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacerle ciertos ejercicios para poder fortalecer algunas cadenas musculares para que el niño pueda empezar a caminar y tenga un patrón adecuado. Claro, nos has hablado de algunos términos como para poder entenderlo mucho mejor. El primero, nos hablaste del centro de gravedad. Digamos. Claro. Explícanos un poco más sobre el centro de gravedad para que nuestros televidentes nos puedan ver, ¿no? O entender mucho mejor qué es el centro de gravedad de una persona. El centro de gravedad. Lo que pasa es que nosotros estamos en la Tierra. Okay. Y se supone que nosotros estamos también con la gravedad. Nuestra base de sustentación, para que me puedan entender, son los piecitos. Okay. Entonces, nuestro cuerpo, que es la columna, se apoya en los 2 pies. Para nosotros poder tener una movilidad de forma adecuada, tenemos que tener un punto medio. Y ese punto medio se encuentra más o menos en la tercera vértebra lumbar. Nuestro centro de gravedad se encuentra aproximadamente, bueno, algunas literaturas dicen que pueden encontrarse ligeramente adelante, unos 4 o 5 centímetros. Okay. Entonces, eso va a permitir que yo pueda caminar de manera adecuada. Ojo, cuando nosotros caminamos también nos movilizamos y los pies pues no van de manera cerrada, sino con un espacio de separación. Del centro de gravedad hacia abajo se forma un triángulo. Okay. Entonces, el espacio que nosotros debemos tener más o menos aproximadamente dicen que es entre 7 a 9 centímetros. Y ese centrito tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en algunas enfermedades, en el caso de algunas dismetrías o acortamientos de miembros inferiores, ¿qué cosa quiere decir? Que se tiene un miembro inferior más grande y otro más pequeño. Una pierna más pequeña. Una pierna más pequeña. El centro de gravedad, en vez de estar a ese nivel, puede bajar o puede subir. Claro. ¿Qué es lo que va a producir esto de acá? Que nuestras articulaciones se desgasten de manera inadecuada. Okay. Vamos a tener problemas a nivel de la rodilla, problemas a nivel del tobillo, problemas a nivel de la columna. Entonces, todo eso nos va a llevar después a una mala postura. Okay. Y además eso se va a ir viendo en el tiempo, ¿no? En el tiempo como
digamos, además se va a ir desgastando las articulaciones y va a producir probablemente muchos dolores. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con este tema del centro de gravedad en los niños, digamos, más gordos o en las personas que sean un poquito más gordas o que tengan una prominencia abdominal un poco más grande? Digamos, ¿el centro de gravedad se mantiene siempre inestable o es que va variando, se va moviendo de acuerdo a la contextura, de acuerdo a las dismetrías que uno pueda tener? De acuerdo a la contextura y de acuerdo a la dismetría, doctor, este centro se mueve. Entonces, por eso es que se recomienda que los niños pues no sean obesos, aparte de todas las patologías que trae pues la obesidad y ya sabemos que está en boga todo eso, ¿no? Entonces, se recomienda que el niño tenga un peso y una talla adecuada. Normalmente cuando un niño tiene una dismetría, como le comentaba, este centro pues baja. Cuando tiene, por ejemplo, un niño es obeso, también tiende a bajar este centro de gravedad. Y aparte, hay una debilidad de toda la zona lumbar. Y algunos niñitos empezamos a verlos como que panzoncitos. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la columna empieza a sufrir una pequeña desviación y empieza a aumentar los arcos normales que nosotros tenemos de la columna, ¿no? Y el niño empieza a tener pues dolor de espalda, empieza a tener otras posturas. Los huesitos que están en formación, en vez de formarse de manera adecuada, empiezan a tener ciertas alteraciones. Claro, o también existen aquellos niños que no soportan estar sentados en el colegio tantas horas, ¿no? Por un tema más, digamos, pues ya sea de debilidad o mala postura que puedan estar optando. Sí. Ahora, normalmente la columna tiene ciertas curvaturas, ¿no? Digamos, la cifosis, la lordosis. Esta columna, a medida que el niño va creciendo, puede ir variando, se puede ir alterando de acuerdo a una postura inadecuada que pueda optar. Efectivamente, doctor, se puede alterar y ahí está el problema. Normalmente nosotros tenemos ciertas curvaturas fisiológicas, como que se dice, que estamos en un estado normal, que se deben mantener, pero si esto se altera, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, nosotros vemos que algunos niñitos son jorobaditos o tienen pues los hombritos pues hacia adelante. Claro. Es por la mala postura. ¿Por qué? Porque los niños pues actualmente estamos con la tecnología o los asientos en los colegios no son de manera adecuada, las sillas tampoco no guardan la relación con lo que tienen que estar, o cuando van a su casa están metidos en la computadora, no se sientan como se deben de sentar y todo lo demás. Claro. Esa angulación se pierde. Al perderse esa angulación, a posteriori, ¿qué es lo que le va a generar? Por ejemplo, lo más común son las escoliosis. Tenemos varios tipos de escoliosis y eso va a ser, bueno, después otro tema que se va a hablar, que se puede tratar, ¿no? Pero ahí podríamos tener una escoliosis funcional. Claro. Ahora, la escoliosis es una desviación lateral de la columna, ¿verdad? Exactamente. Ahora, estas escoliosis, ¿cuándo se vuelven ya patológicas o hay que prestarle mayor atención a estas escoliosis? Porque normalmente los niños que llevan la mochila muy pesada en el hombro, además la llevas en un solo hombro y empiezas a hacer, digamos, mayor trabajo con una parte del cuerpo, ¿no? En estas personas o en estos niños, digamos, ¿cuándo hay que prestarle mayor atención a la presencia de una escoliosis? ¿Y qué es lo que puede pasar si es que uno no le presta la debida atención a ello? El niño lo que va a sufrir pues es de dolor. Ok. El dolor pues es el síntoma que a nosotros nos va a alertar y decir qué está pasando acá. Lo ideal es actuar desde un inicio. Normalmente las escoliosis en su mayoría son funcionales. Funcionales quiere decir por mala postura. Okay. Es como usted mismo dice, porque están cargando la mochila. Y ahorita pues en el colegio, usted sabe, la etapa escolar, a veces los niños se acostumbran y se ponen la mochila en un solo brazo. Claro, y encima llevan una mochila como si fuesen de campamento porque pesa una barbaridad, ¿no? Imagínense, entonces simplemente, por ejemplo, podríamos evitar de llevar la mochila en un lado y podemos llevar la misma mochila con las dos asas. Okay. Para poder tener el peso y hablar que el centro de gravedad se mantenga y nuestra base de sustentación también sea la adecuada. Otras personas recomiendan que también se utilice una mochila pero cruzada, okay, para que pueda también balancearse lo que es el peso.
Algunas personas dicen que pueden cargar los libros, pero es un poquito difícil porque acá sabemos que en el caso pues de nuestras escuelas, Claro, no creo que puedan, no, barbaridad. imposible que puedan cargar pues Tantos libros, ¿no? todos esos libros, ¿no? El dolor, como le decía, es el síntoma cardinal. ¿Por qué actuar desde pequeños? Porque todavía sus cartílagos no han osificado. Okay. Entonces, una escoliosis funcional podría volverse estructurada cuando la postura se mantiene de manera inadecuada muchísimo tiempo. Okay. Una funcional, digamos, si hablamos como parte de tratamiento, una funcional podría corregirse. Podría corregirse. Una estructural ya no podría corregirse. No, porque ya Okay, es qué importante que como es eso, dice, ¿no? Ya es un error que ya viene, pues, como me decía mi mami, ¿no? Ya es un error de fábrica. Claro. Pero lo que sí podemos hacer es de que esto pueda seguir deteriorándose. Okay. Entonces, el papito cuando ve que su niñito pues tiene un hombro más arriba que otro o camina como cojeando, lo ideal es que lo lleve a la consulta. Para eso también existen ejercicios que después ya posteriormente vamos a ir conversar. detallando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con una escoliosis? Imaginemos un niño que tiene una escoliosis ya estructurada, tiene 15, 16 años. ¿Qué es lo que va a pasar cuando esta persona tenga 40, 50, 60 o quizás un poco más, ¿no? ¿Qué pasaría con esa escoliosis? Esta escoliosis, para empezar, pues se va a agravar. ¿Qué va a sufrir la persona? De mareos, vértigos, dolores constantes. Las actividades no las va a poder hacer. Va a sentir que algunos músculos no le van a funcionar como tienen que funcionar. Se puede tropezar, se puede caer. Entonces, trae muchas cosas a la larga, ¿no? Lo ideal es tratar de prevenir un riesgo que podría darse antes. Un riesgo a futuro, ¿verdad? A futuro. Bueno, amigos, estamos conversando sobre los trastornos posturales con la doctora Sandy Altamirano, con quien volvemos tras la pausa para seguir hablando de este interesante tema. Las artrosis son bastante comunes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la columna podríamos llegar pues a una espondiloartrosis. En el caso de las rodillas es lo que más se afecta. Y el dolor en las rodillas, pues el paciente lo describe como algo que no lo puede calmar con nada, porque al haber un desgaste del cartílago, Continuamos con el programa, estamos hablando sobre los trastornos posturales con la doctora Sandy Altamirano y no se olviden de visitar nuestro fanpage y hacer sus preguntas a través de Salud Digital Oficial y también visitar www.digitaltvperú.com. Doctora, estábamos conversando sobre las escoliosis. Si esta persona, ya tiene 40, 50, 60 años, ¿qué es lo que podría producir una escoliosis no tratada? Aparte de toda la sintomatología florida que es el dolor, podría también afectar los órganos internos. Podría haber cierta movilización de ciertos órganos, debilidades, podríamos tener algún tipo de diastasis. Diastasis significa pues que los músculos no se encuentran como se tienen que encontrar de manera pues uno pegadito al otro, ¿no? Claro. Entonces como podríamos que hay una separación. Una separación, ¿no? Podríamos tener las hernias que son bastante comunes pues a nivel abdominal, ¿no? Y eso pues produciría otras complicaciones, ya sea pues a nivel del estómago, de la vejiga y todo lo demás. Claro, y también se llega a ver muchas veces, digamos, un desgaste de las articulaciones cuando están mal posicionadas, ¿verdad? Que es lo que llega a ser una artrosis. Sí, y qué bueno, doctor, que haya tocado ese tema. Las artrosis son bastante comunes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la columna podríamos llegar pues a una espondiloartrosis. En el caso de las rodillas es lo que más se afecta. Y el dolor en las rodillas pues el paciente lo describe como algo que no lo puede calmar con nada. Porque al haber un desgaste del cartílago, imaginémonos que ya no va a haber esa lubricación. Y que el hueso con el hueso empiezan a friccionar. Entonces ya no van a poder
ni siquiera dar una buena marcha. Claro. El simple hecho de pararse o de sentarse, los cambios mínimos que ellos hagan van a sufrir de lo que es este dolor, ¿no? Okay. Las malas posturas también nos podrían generar problemas, en el caso de la columna, bastante frecuentes también de listesis, ¿no? De algunos desplazamientos o algunas rotaciones de algunas vértebras, en las vértebras. Entonces, cuando ya existe eso, y en el caso de una escoliosis tipo 3 para 4, ya el tratamiento no es solamente de terapia física, sino ya se tiene que indicar cierto tipo de corsets, no con la finalidad de que esto regresione, eso hay que ser bastante claro, sino que esto siga progresando en el tiempo. Claro, porque como dijiste, digamos, las escoliosis estructurales ya no se pueden corregir, ¿no? Nos hablaste de tipos de escoliosis. ¿Cuántos tipos existen de escoliosis? Bueno, en el caso, de acuerdo a las angulaciones que nosotros tenemos, pueden existir a nivel de la cervical, a nivel del tórax, a nivel lumbar, y se dividen en dos tipos principales, ¿no? Entre las estructuradas y las funcionales, ¿no? Okay. Y dependiendo, pues, donde nosotros lo encontremos, podemos clasificar las escoliosis de un arco o de 2 arcos, dependiendo la deformidad de la columna. Las compensadas, las no compensadas. Exacto, ¿no? y todo lo demás. ¿Y existen grados para determinar esas escoliosis? Sí, doctor. Existen, 4 grados bastante marcados. El grado 1 es ideal diagnosticarlo en el grado 1 porque con la terapia física, con los ejercicios que hacemos en el centro, en Innova, en los ejercicios de CLAP, hacemos que el paciente pueda recuperarse y poco a poco puede estudiar, porque las escoliosis no solamente producen dolor, sino también fatiga. Y el niño se siente como cansado, como fastidiado. Entonces los terapistas que tenemos en el centro hacen muy buenos ejercicios para poder darle a la columna la estabilidad y la postura que debería mantenerse, o el eje que debería mantener la columna. En el grado 2 se evalúa hasta cuánto está el porcentaje de dolor. En algunos casos se puede indicar un corset, pero es un corset que se puede sacar, no es un corset rígido, es un semirrígido, y dependiendo donde se pueda, pues, ubicar la patología, ¿no? Y los ejercicios. A partir del grado 3 y el grado 4 ya hay bastante complicación. El grado 3 es sí o sí tiene que usar su corset mínimo 24 horas al día. Solo se lo saca nomás para bañarse. Y en el último grado, cuando ya hay dificultad para poder respirar, porque los órganos internos empiezan a movilizarse, el niño ya no puede, o la persona que sufra de esto ya tiene ciertas dificultades, normalmente se deriva, pues, a traumatología para que puedan ser sometidos a una cirugía, ¿no? Entonces, que no es lo ideal. Uno podría evitar haciendo el diagnóstico adecuado de una escoliosis. Ahora, muchas veces encontramos también en la consulta que vienen niños o personas con una diferencia de piernas, como habíamos comentado, una pierna más larga que otra. ¿Esto te puede condicionar una escoliosis? ¿Qué es lo que pasa? Cualquier factor externo que a mí me pueda modificar el eje y la estructura de la columna va a hacer que haya un desgaste. Entonces, se van a perder ciertas angulaciones que son normales. Entonces, nosotros debemos hacer de que el organismo pueda descansar en los pies de manera normal. Sabemos que los pies son la base de sustentación. Entonces, podría generarnos no una escoliosis, decir, pues, estructurada, sino en un inicio funcional, y que, pues, a posteriori podría complicarse, ¿no? Después. ¿Qué hacemos en esos casos, doctor? Dependiendo. Si la dismetría es muy marcada, indicamos, pues, calzados, porque una plantilla es un poquito difícil. Cuando las dismetrías son leves, les podemos indicar la plantillita. ¿Con qué finalidad? Para proteger todo. Es que lo que pasa, doctor, en la marcha, no solamente se afectan las rodillas, sino cuando nosotros hacemos el proceso de la marcha, es bastante compleja. Hay un movimiento del cuello, movimiento de los hombros, porque hacemos el balanceo, el movimiento de las caderas, el movimiento
lumbopélvico, Claro. que hacemos de que nuestra cadera y nuestra columna lumbar pues se pueda movilizar. Y lo que dijiste, ¿no? Sobre el centro de gravedad también se va desplazando a medida que vamos caminando. Exactamente. Las rodillas, los tobillos, entonces es todo un complejo. Entonces cuando nosotros tratamos a un niño, no solamente tratamos esa patología, sino lo tratamos en su todo, Claro. para poder devolverle lo fisiológico que aparentemente se puede haber perdido. Claro. Ahora, el desarrollo de la tecnología, digamos el uso de las tablets, los celulares, las computadoras. Normalmente uno ve a cualquier lugar y encuentra a niños y adultos en la posición con la cabeza hacia abajo y con un celular o una tablet en la mano. ¿Esto podría alterarnos la postura de alguna forma? Efectivamente, hay ciertos organismos que ya nos dicen a qué distancia deben estar ciertos objetos. Por ejemplo, la tecnología, los celulares, ¿no? Lo mínimo que recomiendan es una distancia de 30 centímetros. Okay. En el caso de las tablets y de las computadoras, lo mínimo que recomiendan son 40 centímetros. Y ya cuando empezamos a utilizar otro tipo de aparatos, ya sea mínimo una distancia de 50 centímetros, pero sí se recomienda que cuando nosotros estemos utilizando el celular, tendríamos que tenerlos a una distancia mínimo de 30 centímetros. Claro. ¿Por qué? Imaginemos que yo estoy utilizando mi celular y lo tengo a esta distancia. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes me están viendo que mis hombros están yendo hacia Esta adelante. indicación va dirigida a mi hijo mayor, Sebastián. Por favor, presta mucha atención para esto. Entonces estamos con el celular. Yo sé que estamos ahorita, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, ¿no? Nuestros hombritos, que deberían tener una adecuada postura, que deberían estar en 90, se van hacia adelante. Okay, claro. Entonces va a haber una retropulsión. Lo normal es que nosotros tengamos nuestra jorobita, pero no tan marcada. Entonces, al tener esa retropulsión, nuestra cifosis fisiológica podría aumentar y ya no sería fisiológica, Claro. ya sería una cifosis deformante. Claro. Entonces, si esto empieza a salir, ¿qué es lo que pasa? Nuestro abdomen empieza a perder lo que es la movilidad. Entonces, nos encorvamos y empezamos a caminar así. Exacto. ¿Qué es lo que nos va a traer esto? Cuando nuestros hombros se van hacia adelante, nosotros tenemos músculos. Tenemos los pectorales, tenemos el trapecio, tenemos los esternocleidomastoideos. Los esternocleidomastoideos se van a cortar. ¿Qué es lo que me va a producir eso juntamente con el acortamiento de los pectorales y el problema de los trapecios? Mareos. Claro. Muchas de las personas... O dolores de cabeza frecuentes, ¿no? Doctor, muchas de las personas van a neurólogos y les indican y les hacen una serie de pruebas y no les encuentran nada. Van a los otorrinos y no les encuentran absolutamente nada. Llega a Innova Medic y la consigue a usted y le diagnostica adecuadamente un trastorno postural. Un trastorno. Y ahora ya lo están llamando actualmente, doctor, síndrome de deficiencia postural. Claro. Lo que pasa es que el síndrome de deficiencia postural se caracteriza porque ve los cambios mínimos que aparentemente, podríamos decir, no podrían ser visibles al momento de un examen. Normalmente, ya sea otras especialidades, ven cuando hay alteraciones de la marcha, refieren de un valor algo de 4 grados, ¿no? Claro. Pero la posturología ve esos cambios mínimos que el organismo no los puede regular en un estado normal, pero que se objetivan con un dolor o con un mareo. Claro, claro. Entonces, ese es ya lo nuevo que ha salido y simplemente es por una postura inadecuada. Ahora, vayámonos al otro extremo, ya dejemos de hablar de los niños y con los problemas posturales y hablemos de las personas que paran mucho tiempo sentadas en las oficinas, trabajando y que también terminan con muchos dolores lumbares, cervicales. Y normalmente tenemos que las computadoras o los escritorios o las sillas mismas no son adecuadas, ya sea para el tamaño de la persona o, digamos, adecuadas a la anatomía de la persona, ¿no? Exactamente. Estas personas que tienen este tipo de trabajo, digamos, están mucho tiempo sentadas o mucho tiempo paradas también inadecuadamente, ¿qué problemas pueden llegar a producir? El principal problema es que ya no van a rendir igual en su trabajo, porque van a empezar a tener mareos,
dolor de cabeza, malestar, van a sentir fatiga, no se van a concentrar. Claro. Entonces muchas personas dicen, pero ¿por qué mi niño no rinde? Y Claro. es simplemente porque no tiene una postura adecuada y eso no le permite concentrarse y ubicarse en el tiempo. Claro, algunos niños que, no solo niños, ¿no? Sino personas adultas Sí. que están sentados un tiempo y luego terminan, Con sueño, como se cansadas, dice criolamente, chorreados sobre la mesa, el escritorio o la carpeta, ¿no? ¿no? Sí, yo sé que en la mayoría de centros de trabajo pues no tenemos las sillas ergonómicas o los escritorios ergonómicos. Y ahorita la ergonomía es todo un boom. Claro. Que podríamos después en otro tema Claro que alargar, conversar y todo lo demás. Pero lo que podríamos decir es lo siguiente, ¿no? Al oyente que nos está escuchando es, si no tenemos eso, podemos hacer 2, 3 cositas para nosotros poder mejorar. Hacer que la parte glútea de nosotros esté pegada al asiento, tratar de sentarnos en una posición recta, que nuestros hombros y nuestros codos estén en 90 grados, Ok. y que el teclado, a las personas pues que utilizan bastante las computadoras, no esté en una distancia muy lejana, sino que a partir más o menos de la mitad del antebrazo puedan ellos reposar. Claro, y no como siempre lo tenemos encima del escritorio y Exactamente, estamos encima trabajando o en esta muy posición, abajo, ¿no? Y al momento Ah. de que tengamos nosotros la pantalla, puede que la pantalla la tengamos muy abajo, podríamos, no sé, se me ocurre poner libros, Claro, para poder para- tener a cierto nivel. Lo que se recomienda, doctor, es que el monitor pues esté más o menos a la altura de nuestros ojos. Para no tener que bajar o No elevar la bajar cabeza. y no sufrir. Por ejemplo, bastantes personas, no solamente adultos mayores, sino adultos, vienen con molestias de mareos, cefaleas intensas, simplemente se quejan de náuseas, y es porque constantemente pues tienen el cuello en una posición que no deberían tenerla, ¿no? Claro. Están hiperflexionados, o sea, Y los músculos se les empiezan a contraer y y les uno de un produce- dolor tremendo, pero para todo hay solución. Claro. Ya en el centro ya podríamos ver ahí para cada parte del cuerpo. Por ejemplo, ahí tenemos los ejercicios pues de Wilson, ¿no? Claro. Que son muy buenos y le devuelven a la persona la movilidad, porque tener la columna rectificada, para que me puedan entender los oyentes que es una columna rectificada, es una columna como si fuera una escoba dura. Ok. Entonces es un poquito más difícil ya poder recuperarla. Entonces Claro. ya empieza la persona a sentir ciertas molestias en su trabajo, ¿no? Claro que sí. Bueno amigos, estamos conversando sobre los trastornos posturales y volvemos tras la pausa para seguir hablando de este tema. En el caso de la postura, hay una nueva tendencia del RPG. Ok. ¿Qué cosa es el Eso RPG? le iba a Justo me van a preguntar. preguntar, ¿no? El RPG es, podríamos decirse, como un nuevo tipo de terapia, donde lo que vamos a hacer es que la persona pueda tener un control adecuado de la postura. Digamos, concientizar su... Concientizarlo. Amigos, continuamos con el programa. Estamos hablando sobre los trastornos posturales con la doctora Sandy Altamirano del Centro Innova Medic, donde se tratan muchas patologías dolorosas y posturales. Y cuénteme, doctora, ¿cómo son los tratamientos que se hacen para este tipo de patologías de postura? Bueno, acá tenemos en el centro pues licenciados altamente capacitados que saben tratar todo tipo de patologías. En el caso de la postura, hay una nueva tendencia del RPG. Okay. ¿Qué cosa es el RPG? Eso le iba a Justo me van a preguntar. preguntar, ¿no? El RPG es, podríamos decirse, como un nuevo tipo de terapia, donde lo que vamos a hacer es que la persona pueda tener un control adecuado de la postura. Digamos, concientizar Concientizarlo, pero tenemos que hacer que esta concientización vaya hasta el nivel cerebral. Ok. ¿Qué hacemos en esta terapia? Porque no todo el mundo la sabe, Ok. pero en el centro sí los licenciados están altamente capacitados.
estimulan cadenas musculares. ¿Qué son cadenas musculares? Las cadenas musculares son aquellas que se unen una a otra para poder permitirme un determinado movimiento. Okay. Por ejemplo, nosotros tenemos en la parte del hombro, pues decimos la articulación general y todo lo demás, pero tenemos músculos, entonces el músculo de acá, con el músculo de acá y con el músculo de acá se mueven. Ya. Entonces, para nosotros poder tener ese movimiento y conservar el rango articular, vamos a estimular todas estas cadenas, por ejemplo, de la zona de acá arriba, las cadenas de la cintura pélvica, las cadenas a nivel de la rodilla. Entonces, Okay. no es que simplemente yo encuentro un músculo... No se trata de decirle al niño, oye, párate derecho, ponte derecho, No. nada de eso. Se trata de un tratamiento integral. Exactamente. ¿Y sabe por qué le digo? Porque a veces vemos a las mamis que le dicen, no sé, me van a disculpar, voy a tomar un nombre cualquiera, ¿no? José, ¿por qué estás caminando en la calle? Mira que estás caminando agachado. Entonces el niño, ¿qué es lo que hace? Primero entra en estrés. Claro, que la mamá cada rato le dice, oye, derecho, Derecho, oye, derecho, ¿no? Entonces, el niño, para tratar de que la madre no le esté gritando y hacerla sentir bien, adopta una posición que pareciera fuera la correcta, pero no es la correcta. Entonces, adoptar esa posición que aparentemente uno lo vuelve erguido, no quiere decir que va a controlar la postura. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se desalinearon Todas las cadenas. otras articulaciones y todas las cadenas musculares. Entonces, este tipo de tratamiento hace un fortalecimiento de esas cadenas para nosotros poder movilizarnos. Más o menos les explico algo. En el cuerpo tenemos músculos que son tónicos y que son fásicos. Okay. ¿Qué cosas son los músculos tónicos y qué cosas son los músculos? Esa es la otra pregunta que vamos a hacer. Sí, porque si sí, no, no para van a poder entender. ¿no? Los músculos tónicos es lo que nos permite nosotros estar en una posición erguida. Digamos que son los músculos que están contrayéndose casi permanentemente para estar derechos. Y que no los vemos, Claro, pero y sí, no los sentimos. Exactamente. Pero si no los tuviéramos, yo ahorita estuviera tirada en el suelo. Claro. Entonces, esos músculos actúan por ciertos mecanismos, ya sea por la visión, por la parte de la propiocepción y también por lo que es la parte vestibular. Y Claro. nos están captando así inmediatamente nuestros Todos receptores los y estímulos, ¿no? todos los estímulos. Y los músculos fásicos son aquellos músculos que me permiten hacer estos movimientos, la movilidad. Ok. Y si ustedes pues van al centro, les van a enseñar cómo nosotros podemos estimular estos músculos, tanto tónicos como fásicos, y poder controlarlos. Claro. Entonces los músculos tónicos los vamos a fortalecer para que los fásicos puedan hacer el movimiento de manera adecuada. Y eso es a través de la terapia del RPG, que es una de las muchas terapias que nosotros hacemos. Claro. Ahora, a estos chicos que tienen problemas posturales, muy aparte de las terapias, ¿qué deporte se les recomendaría que practiquen? A la cabeza, doctor, aunque usted no lo crea, la natación. Ok. ¿Por qué? Porque se estimula todas las cadenas musculares. El niño está en una actividad. El otro deporte que se recomienda, pero que no podríamos decir pues que es deporte, sino que es como un hobby, es el baile. Ok. ¿Por qué? Porque igualmente pues el niño está... Empieza a estimular... Exactamente, los tres sistemas. Ok. Visión, oído, equilibrio, y muchos de estos bailes, por ejemplo, a veces la marinera, que es tan linda en nosotros, bailan descalzos. Claro. Entonces, están haciendo también la propiocepción. Que se va a estimular con y el tema todo. del pie descalzo, como nos había explicado, ¿no? Exactamente. Ahora, en el tema de los bailes tenemos muchos Sí. actualmente, ¿no? Pero digamos que los movimientos de la marinera son bastante complejos para las personas que no tenemos buena coordinación. Sí. Bueno, podríamos hacer, pero lo que se recomienda es un baile donde la persona pues puede estimular y ver todo. Lo que se pierde en la postura bastante, doctor, es la propiocepción. Okay. Entonces, es cómo hacemos que nuevamente el ser humano pueda tener esa conexión con su entorno. Cómo estimular tanto los receptores externos como internos para que de manera inconsciente, porque nuestro organismo es un mundo, es maravilloso el organismo del ser humano, ¿no? Pueda tener ese equilibrio. Okay. Y nosotros podamos hacer las cosas que hacemos, ¿no? Claro, claro.
¿Algunas recomendaciones finales a las mamás, sobre todo, que están pendientes de los niños que podrían tener algún tema postural? Sí, bueno, a las mamis acudir a los controles y en el caso de que ya vean que el niño se queja de alguna molestia o algo, que vengan al centro, doctor, porque se les va a dar una charla, se les va a aconsejar y más aún, no solamente se le va a decir, ¿sabe qué, señora? Haga esta terapia el niño, porque no es 4, 5, 6 sesiones lo que lo va a mejorar, Claro. sino va a ser el apoyo continuo tanto del médico, del terapista y de la madre. Para nosotros poder hacer que las personas no sufran a la larga, y en este caso, pues bueno, nuestros niños, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Claro. Y eso se logra pues con el apoyo, la comprensión y todo lo demás. Y tratar de evitar algunas posturas viciosas, tratar de hacer las pequeñas recomendaciones que se ha dado en el programa, las distancias, y que el niño pues se sienta lo más cómodo posible. Claro. Y las recomendaciones para aquellas personas que están mucho tiempo trabajando en posturas inadecuadas, como las de oficinas o los choferes, que también sufren mucho de dolores. Digamos, ¿qué postura sería la adecuada para que ellos se puedan mantener trabajando durante periodos prolongados? Bueno, cuando las personas están mucho tiempo en la oficina, les recomendamos la pausa activa. Okay. La pausa activa también es otro tipo de terapia que se les enseña, es algunos ejercicios que hace que la persona esté en una determinada posición, por ejemplo, sentados, nos paremos y empecemos a estirar ciertos músculos. Claro. En el caso de la pausa activa simplemente es estiramiento muscular, Claro. no es un fortalecimiento. Y en el caso de los choferes se les recomienda algunos tipos de cojines, Okay. ¿no? Que también los tenemos en el centro y se les puede decir para que lo puedan utilizar y pueda descansar su columna vertebral de manera adecuada y se pueda mantener esa curvatura que tanto hemos hablado. Claro. Y esta pausa activa, digamos, ¿cada cuánto tiempo se recomendaría hacerla? Lo que recomiendan, doctores, si estás más de 2 horas, pararte un ratito. Okay. ¿Por qué? Porque de esa manera no solamente vamos a estimular nuestro sistema musculoesquelético o nuestro sistema o la parte muscular, sino también nuestras arterias, nuestras venas y nuestro sistema linfático. Claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber acudido al programa y además los teléfonos salen aquí debajo de la pantalla donde la puedan ubicar y aquellas personas que quieran sacar una cita con la doctora Sandy, no se olviden de poder llamar a los teléfonos que salen en pantalla y también visitar la página web que es www.innovamedic.pe y también el fanpage que es Innovamedic. Muchísimas gracias, doctora, por haber acudido al programa y recomendarles que aquellos problemas posturales siempre hay que controlarlos desde pequeños para que más adelante no nos traigan problemas de dolor crónico ni las artrosis, como ya es muy conocido. No se olviden que prevenir es mejor que curar y nos vemos en nuestro siguiente programa.